Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte, en realidad después de un año. Estamos con Luis Enrique, si no lo recuerdan y no conocen los videos que hemos visto, véanlo porque está muy bueno. Hicimos flexión de codo, deltoides, manguito rotador, manguito guateador, extensión, flexores y extensores de codo. Eso vimos. Entonces, esta segunda serie, después de un año, vamos a ver otras partes que son, por ejemplo, tracción, empuje, zona media, y esperamos alcanzar a ver los flexores y extensores de cadera. Así que no se lo pierdan porque ¡vamos por ello! Estamos con Luis Enrique, si no lo conocen, se los presento. Luis Enrique, kinesiólogo, quiropráctico y profesor de anatomía de acá de la Universidad Central. Estamos en el laboratorio y hoy día vamos a ver los ejercicios de tracción. Para hablar de tracción, principalmente uno siempre dice trabajos de espalda. Entonces vamos a ver qué músculos están implicados en los trabajos de espalda, que en realidad son trabajos de tracción. Y uno de ellos es el dorsal ancho. Si bien hace extensión de hombro, también va a ser rotación interna, y eso es lo que vamos a ver con Luis Enrique. Sí, principalmente el dorsal ancho, que antiguamente se llamaba latísimo del dorso, ¿verdad? Es el mismo músculo, principalmente recibe su nombre por principalmente estar en la zona dorsal y ser un músculo bastante ancho dentro de todo. Es un músculo que va desde la zona del miembro superior hasta la fase toracolumbar principalmente, generando rotación interna del brazo y extensión del hombro principalmente. Por ende, en cada ejercicio de tracción va a estar implicado principalmente el dorsal ancho. El dorsal ancho, al hacer esos movimientos que habíamos dicho, rotación interna y extensión, va a estar ligado al movimiento que hacen los braseos, los nadadores, que es la fase final del braseo, en donde hace rotación interna y extensión del brazo. Es un músculo que comúnmente se les dice que los nadadores trabajan bastante por este gesto técnico principalmente. Claro, entonces recapitulando, diríamos, de la fase toracolumbar, va hacia adelante y se engancha así. Y esto nos permite que cuando yo acorto el músculo haga esta extensión. O sea, cada vez que yo haga este movimiento así, llevando, no enfocado en el hombro, sino enfocado en el brazo, cada vez que yo haga este movimiento así, va a estar trabajando principalmente el dorsal ancho. También en la rotación interna. Y aquí viene una cosa importante cuando hacemos trabajos, porque si yo voy a entrenar, por ejemplo, tracción, uno debiera hacer este movimiento, pero como hace rotación interna también, la gente automáticamente en un TRX, por ejemplo, va a llevar esto hacia afuera, así como se ve en el video ahí. Y eso es automáticamente porque se está activando más el dorsal ancho. ¿Qué solución hacemos? Separar un poco más los brazos para que mantenga la línea de ejecución. Ahora, ¿por qué no hacer la rotación interna? Depende, hay personas que sí podemos trabajar con rotación interna en el movimiento, pero principalmente nosotros, los que nos siguen en Instagram, si se fijan, siempre hacemos la corrección de mantener la retracción escapular y la tracción, debido a que la mayoría de la gente tiene el hombro rotado internamente. Entonces, para no exponer más al hombro y que sea un ejercicio más beneficioso que riesgoso. Claro, y ahí hay dos puntos importantes. Primero, destacar la rotación interna del hombro puede ser lesiva, y lo vimos en el video de manguito rotador, ya que una rotación interna disminuye el espacio que tiene el hombro de excursión, principalmente a nivel de tendones y ligamentos, generando principalmente un pinzamiento comúnmente que con el tiempo puede ir avanzando y generando mayor daño en ese sentido a nivel de manguito rotador. Y lo otro que nombraste bastante importante, y ahí eso nos hace la catapulta para pasar al siguiente músculo que íbamos a hablar, es lo que dijiste de la retracción escapular. Los músculos de retracción escapulares se encuentran en la zona posterior, ligados principalmente a las espinas de las vértebras, en este caso las vértebras dorsales, y van a estar ligadas al borde medial de este hueso que es la escápula, principalmente. Ahora, los músculos que están en esta zona, que hacen retracción escapular, y para que la gente entienda qué es una retracción escapular, es llevar principalmente la zona media de la escápula, con la escápula adosada siempre a la parrilla costal, llevarla hacia la línea media, ambas escápulas. Para eso tengo dos músculos más profundos, que son el romboides menor y el romboides mayor. Junto con eso también puede actuar el trapecio en su zona media. Ahí pasan hartas cosas, porque por ejemplo cuando nosotros realizamos este ejercicio de polea una mano, normalmente hay personas que piden que el hombro haga, imaginémonos así, haga eso, lleve el hombro hacia anterior, traccione con el hombro y después traccione
con el dorsal ancho. ¿Se puede? Siempre se puede, todo se puede, pero depende. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo llevo el hombro hacia adelante y llevo el hombro hacia atrás, este trabajo está dado principalmente por los romboides y como decía Luis, la porción media del trapecio. Si quiero trabajar esos músculos, ¿podría hacerlo? Sí, pero aquí sucede otra cosa, que son músculos principalmente posturales. Entonces, más que músculos que generan la fuerza, así como el dorsal ancho. Entonces, ¿qué puede suceder? Generar una lesión en la zona por exceso de volumen o de intensidad, generar contractura en esa zona, que son cosas bastante complicadas. Entonces, por eso es mejor mantener la retracción escapular, hacer la función que realmente requiere el romboide mayor y menor, y hacer el movimiento con el dorsal ancho. Una cosa que destacaste importante es el manejo postural del músculo. Los romboides en general son músculos posturales, por ende son músculos que tú no lo vas a trabajar comúnmente a nivel de fuerza o a nivel de volumen. Son músculos que principalmente tú lo vas a manejar para mantener un control. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona que haga una retracción escapular, estás buscando que su conciencia corporal le haga una retracción escapular, y en eso se va a basar mucho el tema del romboide menor y el romboide mayor. El trapecio medio va a ser el que genere principalmente una fuerza para, por ejemplo, hacer un remo principalmente. Claro, Entonces, son cosas distintas. Sí, de hecho, sucede que si yo voy a hacer, por ejemplo, un remo bajo, aparte de la rotación interna, uno observa la zona del trapecio superior. Por eso es que nosotros pedimos que suba el hombro, baje el hombro y se active de esta forma, para activar principalmente las fibras que son las más difíciles de activar, que son las del trapecio inferior y medio, porque las más fáciles siempre van a ser del trapecio superior. Entonces pedimos que suba, baje y lleve eso hacia atrás y quede en esta postura, y ahí realice el trabajo de tracción. Si no hace eso, si hace este movimiento llevando el hombro recto hacia atrás, va a activar las 3 fibras del trapecio, y eso va a generar justamente que cuando usted como entrenador observe la ejecución, va a observar esta zona, la persona va a empezar a hacer esto y va a terminar haciendo esto. Entonces no va a ser capaz de activar las fibras del trapecio inferior y va a activar principalmente las fibras del trapecio superior, y eso me puede llevar bastantes problemas. A lo mejor no, a lo mejor sí, mejor evitarlo. Entonces nosotros siempre trabajamos en Acron, y como les decía en la historia de Instagram, haciendo esas correcciones, la postura, que baje el hombro, que se mantenga en esa posición. Recuerden que una lesión siempre es una lesión multifactorial, pero hay algo que lo puede desencadenar y puede ser justamente una ejecución de esas. Es muy normal ver gente que no tenga mucho control de los romboides, y hay que pensar también que a nivel de pectoral, y vamos a hablar en pectoral en la parte de empuje, principalmente el pectoral menor sobre todo está empujando a la escápula desde la parte anterior. Por ende, el descontrol que existe en la escápula, que nosotros los kinesiólogos llamamos diskinesias escapulares, están muy relacionadas a la activación que pueda tener los romboides. Entonces, hacer un mal trabajo a este nivel puede ser bastante perjudicial. Y como decíamos cuando hablábamos del traslado de la escápula, esta escápula tiene que estar adosada. La escápula no tiene una articulación real principalmente con las costillas. Es una articulación falsa comúnmente según varios autores antiguos, y el músculo que se asocia a que la escápula esté totalmente adosada o apegada a la parrilla costal es el serrato anterior, músculo que comúnmente en el gimnasio también lo trabajan bastante. Sí, creo que es importante acá la retracción escapular, pero manteniendo esa precaución, como decía Luis. Y en relación al serrato, claro, estos trabajos con elástico que trabajamos, llevando el hombro hacia adelante, hacia atrás, en distintas posiciones. Y eso va a generar justamente que podamos mantener esta escápula adosada. De hecho, una de las evaluaciones principales es ver si tiene escápula alada, y también la disquinesia escapular, que nos va a dar indicios de saber si en una ejecución está llevando mal el hombro producto de esta disquinesia, y hacerlo dentro de los ejercicios de calentamiento, hacer los ejercicios que llaman correctivos entre comillas, pero ejercicios en realidad estabilizadores o educadores también que llaman por ahí. Claro. Mostremos a la gente principalmente la relación que tienen los romboides con el trapecio medio, en donde yo tengo que sacar el trapecio que está en esta parte, ¿sí? Tengo que sacar el trapecio para poder ver los romboides, ¿ya? Entonces el romboide es un músculo un poco más profundo, como habíamos dicho. E incluso si se dan cuenta, sus fibras, las del romboide, no son tan horizontales, sino que son orientadas un poco más hacia arriba, tratando de incorporar a la escápula, medializándola, y que no se escape el ángulo inferior hacia afuera, que es lo que llamamos comúnmente escápula alada. Y ese es el problema, que si yo activo no haciendo ese movimiento, voy a hacer esto con la escápula. Y al hacer esto con la escápula, activo más mi trapecio superior, que ya en muchas personas está sobreactivado. Entonces hay que activarlo más. ¿Qué más nos quedaría, Luchín? Cuadrado.
En la tracción, bueno, en la tracción también es importante saber que depende qué tan ancho haga la tomada, voy a incluir más el bíceps o los flexores de codo como el requiere anterior, que es uno de los capítulos que también está, que pueden revisar en relación a la tracción, que es justamente cómo hacer una dominada correcta. ¿Qué más quedaría? Cuadrado lumbar influye. Sí, influye más la zona media. Eso sería, espero que les sirva. Les dejamos, ustedes saben, en los próximos capítulos vamos a ir dejando todo este material para que lo revisen, para que lo compartan. Ya saben, si les gustó, den like. Si creen que a alguien les puede servir este video, se lo comparten. Si conocen a algún amigo que trabaja en espalda, que le encanta entrenar en espalda y hace algunas cosas medio raras, también le puedes compartir este video. Y si tu entrenador te hace algunas cosas que no son medio raras, también compártelo. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao.